Sumérjase en la historia para conciliar el sueño plácidamente. Pero antes, dé un me gusta y suscríbase al canal, porque después no le quedarán fuerzas para hacerlo. Cierre los ojos, el relato comienza. Olvide todo lo que creía saber sobre Mozart. En serio, borre de su mente esa imagen idílica del pasado. La peluca empolvada, la sonrisa despreocupada, la música etérea como una nube. Todo eso es una patraña. Conveniente, bonita, pero una patraña. ¿Está preparado para la verdad? ¿Para la verdadera historia de un genio sumido en deudas y humillaciones? ¿Para el relato de un hombre al que echaron de su trabajo, literalmente, de una patada en el trasero? ¿Cómo es posible que el compositor más grande de Europa, cuyas óperas enloquecían a ciudades enteras, terminara sus días en una fosa común anónima para indigentes? ¿Quién fue su verdadero enemigo? Le aseguro que no fue Salieri. La verdad es mucho más aterradora y está mucho más cerca. ¿Qué se ocultaba tras su música divina? ¿Qué demonios lo atormentaban? Y es cierto que, en el momento crucial, traicionó el sueño más grande de toda su vida. Hoy no nos limitaremos a escuchar música. Vamos a desentrañar la leyenda. Analizaremos su mente para comprender cómo lo lograba. Revisaremos sus cuentas y le demostraré por qué la historia del artista pobre es la mayor de las imposturas. Le prometo que, después de este vídeo, jamás volverá a ver a Mozart con los mismos ojos. Así que, quédese hasta el final. La verdad resultará mucho más compleja, dramática y, sin duda, más impactante de lo que pueda imaginar. El 5 de diciembre de 1791, en un día frío y desapacible, una diminuta procesión fúnebre avanzaba por las calles de Viena. Detrás de un sencillo ataúd de pino no caminaban más de 5 personas. Ni pomposos discursos, ni música, ni una multitud de dolientes. El cuerpo fue depositado en una fosa común para indigentes en el cementerio de San Marcos, y poco después, una lluvia torrencial mezclada con nieve borró por completo los últimos vestigios. Así fue enterrado Wolfgang Amadeus Mozart. Y en este hecho reside la principal paradoja, el punto de partida de nuestra historia. ¿Cómo pudo un hombre, cuyo nombre ya era entonces sinónimo de genio musical, cuyas óperas llenaban teatros por completo y cuyas melodías eran tarareadas por toda la Europa ilustrada, terminar sus días en una fosa anónima como un vagabundo indigente? Nos hemos acostumbrado a la imagen de Mozart que adorna las cajas de bombones, peluca empolvada, sonrisa despreocupada, una música que parece la risa de Dios plasmada en pentagramas. Levedad, gracia, inspiración divina. Pero tras esa fachada resplandeciente se esconde una historia de tensión inaudita, una lucha constante por la supervivencia, deudas humillantes y una soledad abrumadora en la cima de la gloria. Su vida real distaba infinitamente de la armonía de sus composiciones. Y precisamente en esta brecha entre el mito y la realidad reside la clave para comprender su fenómeno. Por eso, permítame aclarar de inmediato el género de nuestra narración. No será un mero esbozo biográfico sobre la vida de un niño prodigio, ni una soporífera lección de historia de la música. Más bien, se tratará de un drama psicológico sobre la lucha de un genio libre contra un mundo imperfecto, y una investigación intelectual sobre cómo, en medio de un caos constante, presión y enfermedades, nació la música más perfecta y armoniosa de la historia de la humanidad. Y lo que más me asombra de todo esto no es el trágico final en sí, ni siquiera la belleza divina de sus sinfonías. Me maravilla la audacia de su universo interior. Piense por un instante. A su alrededor bullía un caldero de deudas, intrigas, tragedias familiares y dolencias físicas. Y, al mismo tiempo,
Su cerebro, como un mecanismo perfectamente calibrado, construía universos musicales impecables donde reinaban el orden absoluto, la lógica y la luz. Esto no es mera inspiración, es una fuerza interior asombrosa que le permitió aislarse de la cruda realidad con un muro de pura armonía. Esto plantea la pregunta principal. ¿Fue su genio un regalo de los cielos que existió a pesar de todas las dificultades? ¿O por el contrario, fue precisamente esa presión constante, esa necesidad de sobrevivir y crear al límite de las capacidades humanas, lo que alimentó el fuego de su talento? Quizás su música no fue un escape de la realidad, sino el único medio a su alcance para ordenar su caos, transformando el dolor y el sufrimiento en una belleza matemáticamente calculada. Le invito a convertirse no solo en espectador, sino en participante de esta investigación intelectual. Juntos intentaremos asomarnos bajo el capó de este prodigio, analizar la mecánica de su genio, comprender la economía de su obra y el drama personal que se escondía tras cada nota. Nuestro objetivo es desvelar no solo el misterio de su música, sino también la lógica que rigió la vida de una de las personas más asombrosas que jamás haya pisado esta tierra. Para comprender el genio de Mozart, no basta con conocer fechas y hechos. Necesitamos sentir su época, respirar su aire. Cerremos los ojos por un instante y escuchemos la Viena del siglo XVIII. No es una sala de museo silenciosa, es una cacofonía ensordecedora que lo inunda todo. A través del melódico repique de las campanas de la iglesia que marcan la hora, se abre paso el incesante estruendo de las ruedas herradas sobre el empedrado. Es el repiqueteo de los cascos de miles de caballos, los gritos estridentes de los vendedores ambulantes que ofrecen empanadas calientes o agua, y el lejano, pero persistente, sonido del martillo de la fragua. Y en los salones de los palacios resuena una música muy diferente, el susurro de los pesados vestidos de seda, el casi inaudible taconeo de las zapatillas de raso sobre el parqué encerado y el murmullo ahogado de los cotilleos oculto tras los abanicos pintados. Y ahora, respiremos. El aire es denso y pesado, especialmente en los barrios pobres. Es una mezcla de olores cáusticos que, probablemente, haría desmayar a una persona moderna. El agrio hedor de las aguas residuales que se vertían directamente a las calles desde las ventanas se mezcla con el olor a estiércol de caballo, a vino agrio de las tabernas y al humo de carbón que asciende de cientos de chimeneas. Pero a través de esta cortina, a veces se cuela el aroma a pan recién horneado de la panadería más cercana. En los salones aristocráticos, sin embargo, reinaba un mundo completamente distinto. Aquí, el aire estaba impregnado del pesado y sofocante aroma de los perfumes florales y el polvo con los que damas y caballeros intentaban disimular el olor de cuerpos sin lavar. A esto se sumaba el dulzón y envolvente aroma de la cera derretida de cientos de velas que iluminaban el salón de baile. En la conciencia de las personas de aquella época estaban arraigados varios códigos culturales inquebrantables, sin cuya comprensión no entenderemos nada. El primero y principal es la idea de la jerarquía divina. Haber nacido aristócrata o plebeyo no era una casualidad. Era el orden establecido por Dios. Entre un conde y su sirviente músico, incluso si este músico era un genio, existía no solo un abismo social, sino casi biológico. El aristócrata era una raza humana diferente. Por eso, el conflicto de Mozart con el arzobispo de Salzburgo, que terminó con la famosa patada en el trasero, no fue una mera disputa, sino una rebelión contra el orden establecido del universo. Un sirviente se atrevía a exigir respeto como creador, no como parte del servicio.
El segundo código cultural, que estaba en eterno conflicto con el primero, es el espíritu de la Ilustración. Era la era de la fe en la omnipotencia de la razón humana. Los pensadores de la época estaban convencidos de que el universo no era un caos, sino un mecanismo de relojería perfectamente ajustado, creado por un gran maestro. Y este mecanismo podía comprenderse, despiezarse e incluso mejorarse mediante la lógica y la ciencia. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? La música de Mozart es la encarnación sonora de las ideas de la Ilustración. Su claridad cristalina, su precisión matemática, su simetría impecable y su armonía son un himno a la razón, capaz de poner orden en cualquier caos. De aquí se desprende el tercer código, el sistema de patronazgo. Un artista, poeta o músico en el siglo XVIII no podía ser libre. Era una propiedad, parte de la corte de su mecenas, o patrón. Componía música no por inspiración, sino por encargo, para la cena, para una fiesta, para la llegada de invitados importantes. Este sistema ofrecía estabilidad financiera, pero le arrebataba lo principal, la libertad. Y toda la vida adulta de Mozart fue un intento desesperado de romper este sistema. Él no quería ser la posesión de nadie. Quería ser un empresario, vender su talento directamente al público. Y aquí llegamos a la analogía más precisa y contundente. La historia de Mozart es la historia de la startup creativa más audaz del siglo XVIII. Su padre, Leopold, actuó como un inversor ángel y productor que invirtió todo en el lanzamiento de su genial proyecto. Y el propio Wolfgang, al mudarse a Viena, intentó lo imposible. En un mundo dominado por los monopolios aristocráticos, decidió fundar su propia agencia creativa, convirtiéndose en el primer artista independiente de la historia que se atrevió a trabajar en un mercado abierto y competitivo, sin la red de seguridad de un patrón poderoso. Fue un paso hacia la incertidumbre absoluta. El punto de partida, el catalizador que desencadenó una irreversible reacción en cadena, fue un día concreto de mayo de 1781. Para entonces, Mozart, de 25 años, ya se ahogaba en Salzburgo. La ciudad, que en su infancia le había parecido una cuna acogedora, se había convertido para él en una jaula dorada y estrecha. Su amo era el arzobispo Hieronymus von Colloredo, un hombre frío, pragmático y absolutamente convencido de la inmutabilidad del orden mundial. En su sistema de coordenadas, Mozart no era un genio, sino un artesano altamente cualificado, un sirviente de la corte, cuya obligación era proporcionar música de calidad para la cena, al igual que el cocinero suministraba platos de calidad. Era una función, parte del inventario del palacio. Y este papel era insoportable para Wolfgang. La gota que colmó el vaso fue la exigencia del arzobispo de regresar inmediatamente al odiado Salzburgo desde Viena, donde Mozart estaba dando conciertos y saboreando la verdadera vida creativa. Él se negó. A esto le siguió una serie de reuniones humillantes, discusiones y ultimátums. Mozart presentó su dimisión. Se la negaron. Volvió a presentarla. Y fue entonces cuando ocurrió el acontecimiento que se convirtió en el símbolo de su ruptura con el pasado. El mayordomo principal de la corte, el conde Arco, a quien se le había encomendado expulsar al molesto músico, no encontró mejor argumento que propinarle a Mozart una patada en el trasero, literal y auténtica. En ese instante murió el Mozart sirviente y nació Mozart, el artista libre. Esa patada no fue solo un insulto, fue la rúbrica con la que el destino firmó su declaración de independencia. Y es aquí donde entra en escena esa gran idea, ese motor de la historia
que lo cambió todo. Al mudarse a Viena, Mozart no solo cambió su lugar de residencia, decidió llevar a cabo algo revolucionario y absolutamente audaz para su tiempo: convertirse en el primer compositor freelancer de la historia. Entiéndalo bien, esto no se parecía a la transición actual al trabajo remoto. En el siglo XVIII, un creador solo tenía dos caminos: o encontrar un patrón rico y convertirse en su propiedad, o morir de hambre. Un salario estable, vivienda, comida, encargos, todo esto lo proporcionaba el aristócrata empleador. Renunciar a esto significaba adentrarse en el vacío. Mozart, en cambio, propuso un modelo completamente nuevo. Decidió que su genio no era solo una habilidad, sino un capital. Y él invertiría ese capital en sí mismo. Él mismo organizaría conciertos por suscripción, las llamadas academias, vendiendo las entradas directamente al público. Él mismo buscaría editores para sus obras. Él mismo negociaría la puesta en escena de óperas y él mismo daría clases privadas a los alumnos más ricos de Viena. Esencialmente, estaba creando la primera marca personal del mundo, donde el producto era su música y el público objetivo era toda la ciudad, y no un aristócrata caprichoso. Para la época del absolutismo, esto era una osadía inaudita. Esta noticia tuvo el efecto de una bomba, y la reacción de sus contemporáneos estuvo lejos del entusiasmo. Quien más se horrorizó fue su padre, Leopold. Para él, un hombre de la vieja escuela, cuya vida entera se había dedicado a asegurar a su hijo un puesto cálido y prestigioso en la corte, este acto fue pura locura. En sus cartas suplicaba, amenazaba, maldecía. No veía en ello valentía, sino soberbia. No un anhelo de libertad, sino un deseo infantil de escapar de la responsabilidad. Estaba convencido de que, sin un patrón, su hijo genial, pero poco práctico, perecería inevitablemente en el cruel mundo de las intrigas vienesas. En la propia Viena, el recién autodenominado artista libre tampoco fue recibido con los brazos abiertos. La élite musical local, incluido un compositor tan influyente como Antonio Salieri, lo vio no como un colega, sino como un competidor peligroso. Este advenedizo de provincias, que ignoraba las reglas del juego de siglos, amenazaba con destruir todo el sistema establecido. Podía atraer a sus alumnos, conseguir los mejores encargos, robarle la gloria. Su llegada no alegró, sino que tensó a la comunidad musical. Era un forastero, un transgresor de las convenciones, que puso a todos nerviosos. De esta manera, Mozart no solo quemó los puentes que lo llevaban de vuelta a Salzburgo, explotó deliberadamente la misma idea de los puentes. Se quedó solo, en la ciudad más competitiva de Europa, sin dinero, sin contactos y sin el apoyo de su familia. Su único activo era su talento. Puso en juego todo lo que tenía: su vida, su carrera, su futuro. Y esta apuesta desesperada marcó el comienzo del capítulo más brillante y trágico de su biografía. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo podía nacer esta arquitectura sonora impecable en la mente de un solo hombre, mientras el caos de la vida real rugía a su alrededor? Para desentrañar este enigma, debemos adentrarnos en los engranajes de su método creativo. Y para ello, una metáfora central nos servirá de guía. El cerebro de Mozart no era solo una fuente de inspiración, era un biocomputador perfectamente calibrado, operando en modo multitarea. Era capaz de mantener simultáneamente en su memoria RAM varias de las más intrincadas estructuras musicales, procesarlas, perfeccionarlas y volcarlas en papel ya en un estado prácticamente final. No era un arrebato, sino un proceso, casi una proeza de ingeniería. Desgranemos este proceso bajo el capó, con renovado entusiasmo y energía.
La mayoría de los compositores de aquella época, incluso los más grandes, trabajaban de forma secuencial. Primero concebían la melodía, luego le adosaban la armonía. Después, de forma prolongada y laboriosa, orquestaban las partes para cada instrumento, corrigiendo y reescribiendo sin cesar. Era un trabajo minucioso. Mozart, en cambio, operaba de una manera distinta. No pensaba en melodías aisladas, sino en bloques sonoros completos, con todo su volumen y textura. Su esposa Constance recordaba que él podía mantener una conversación distendida, jugar al billar o acariciar a su gato, y de repente se levantaba de un salto, corría a la mesa y comenzaba a escribir notas con febril urgencia. Pero él no componía, simplemente transcribía lo que ya se había formado por completo en su mente. Imaginen a un arquitecto que visualiza en su mente no solo la fachada de un edificio, sino el proyecto completo de una sola vez, con todos los pisos, las estructuras, las escaleras, las instalaciones y hasta la disposición del mobiliario. Del mismo modo, Mozart escuchaba su sinfonía. No la ideaba. Era como si simplemente leyera una partitura ya existente desde un espacio interior. Es por ello que en sus manuscritos apenas se encuentran tachaduras o correcciones. No eran borradores, sino copias definitivas. Él se limitaba a trasladar al papel un producto ya acabado a la perfección, que ya había resonado en su universo interior. Esto explica también la velocidad fantástica de su trabajo. No dedicaba tiempo a la búsqueda y selección, simplemente plasmaba el resultado. Visualicemos este proceso paso a paso para comprender su excepcional singularidad. Paso número 1. La recepción de un encargo o el surgimiento de un impulso interno. Este era el punto de entrada que activaba el programa. Por ejemplo, un pedido para una nueva ópera. El cerebro analizaba al instante el libreto, los caracteres de los personajes y las colisiones dramáticas. Paso número 2. El procesamiento de datos en segundo plano. Mozart podía dedicarse a cualquier actividad, pasear, conversar con amigos, jugar a las cartas. Pero en alguna profundidad de su conciencia, un proceso ininterrumpido de cálculo ya estaba en marcha. El procesador seleccionaba timbres, construía cadenas armónicas, ideaba arias y ensambles, uniéndolos en una estructura dramática cohesionada. Era un gigantesco trabajo entre bastidores, invisible para quienes lo rodeaban. Paso número 3. La visualización interna completa. En algún punto, la ópera entera, desde la obertura hasta el coro final, ya estaba lista. Resonaba en su mente con todo lujo de detalles, con todos los instrumentos, con todas las voces. Podía reproducirla mentalmente de principio a fin, como si escuchara una grabación ya terminada. Esta era la etapa final del modelado interno. Paso número 4. El volcado al soporte físico. Solo entonces se sentaba a la mesa. El proceso de escritura era ya un trabajo puramente mecánico, un dictado a sí mismo. No pensaba qué nota poner a continuación. Simplemente transcribía a la partitura el archivo sonoro que guardaba en su memoria. Precisamente por eso podía trabajar en varias obras a la vez. Por ejemplo, mientras escribía un cuarteto de cuerda, en su mente ya se estaba compilando la siguiente sonata para piano. Era como el funcionamiento de un ordenador con múltiples ventanas abiertas. Simplemente alternaba entre tareas sin perder el hilo. Aquello no era magia, era el genio de la organización mental, multiplicado por una memoria fenomenal y un oído absoluto. Este enfoque ingenieril explica otra de las grandes incógnitas de su música, su universalidad. No se limitaba a escribir melodías geniales, creaba fórmulas musicales perfectas,
estructuras universales que funcionaban sin tacha. Podía tomar cualquier tema, incluso la canción infantil más sencilla, y construir sobre ella las variaciones más complejas y brillantes. No era solo un artista, era un gran constructor, un ingeniero de las emociones humanas que encontró el código universal para expresar la armonía. Y ese código resultó ser comprensible para todos, sin importar la época ni la cultura. Nos maravillamos con las óperas de Mozart, pero rara vez nos detenemos a pensar quién transcribía las partituras para toda la orquesta mientras el compositor creaba febrilmente otra obra maestra. Y sin embargo, aquello era un trabajo infernal. La historia, a través de un hecho palpable, nos revela que para preparar el estreno de una ópera como Don Giovanni, era necesario copiar a mano, con pluma y tinta, miles de páginas de texto musical. La parte de cada músico, de cada violín, de cada flauta, de cada cantante, todo ello se reescribía decenas de veces. Y esta labor la realizaba principalmente su esposa, Constance. Imaginen la escena. En la profunda noche, las velas se consumen en la habitación. El genio duerme tras un nuevo arrebato de fiebre creativa, mientras su esposa, venciendo el cansancio, permanece sentada a la mesa, mojando la pluma en el tintero y trazando en el papel infinitas hileras de signos musicales, para que al amanecer la orquesta tuviera sus partes. Sin este trabajo titánico y apenas perceptible, ninguna premiere habría podido llevarse a cabo. Y aquí nos acercamos a los héroes invisibles, sin los cuales el genio de Mozart no habría podido materializarse. La primera y principal figura es, por supuesto, Constanze Weber. La historia la ha retratado a menudo como una mujer frívola e impráctica, pero esto es una injusticia monumental. Ella fue su principal manager, contable, copista, enfermera y psicoterapeuta, todo en una misma persona. Fue ella quien negoció con los editores, consiguió los honorarios, llevó la cuenta de las interminables deudas y trató de llegar a fin de mes de alguna manera. Fue el amortiguador que protegió el frágil mundo interior de Mozart de la dura realidad. Creó el espacio en el que él podía crear. Y tras su muerte, fue Constance quien, demostrando una notable perspicacia para los negocios, conservó su archivo, organizó la publicación de sus obras y, en esencia, sentó las bases de su póstuma fama mundial. No fue solo la esposa de un genio, fue la coarquitecta de su legado. Una segunda figura, un verdadero cardenal gris del periodo vienés, fue un hombre del que pocos han oído hablar, el barón Gottfried van Swieten. Era un diplomático de alto rango, mecenas y apasionado amante de la música, pero no de la que estaba de moda. Estaba obsesionado con los genios olvidados del barroco, Bach y Händel. En su palacio se reunía un círculo selecto de conocedores para escuchar y analizar esta música compleja y polifónica. Fue Van Swieten quien introdujo a Mozart en la obra de Johann Sebastian Bach. Y este encuentro tuvo el efecto de una bomba. Mozart quedó asombrado. Él, que se consideraba un maestro, descubrió de repente un universo entero de contrapuntos y fugas intrincados. Fue como si un poeta lírico genial descubriera de pronto los escritos de un gran filósofo. Bajo la influencia de Bach, la música de Mozart adquirió una profundidad, una fuerza y un dramatismo increíbles. Sus obras maestras tardías, incluyendo el Requiem, habrían sido impensables sin esta influencia. Van Swieten no fue solo un patrocinador, fue un catalizador intelectual que abrió nuevos horizontes para Mozart y ayudó a su genio a alcanzar un nivel completamente distinto. Y ahora, un asombroso detalle cotidiano que aterrizará nuestra historia y revelará en qué condiciones nacieron estos sonidos divinos.
En los últimos años de su vida, Mozart y Constanze vivieron en tal pobreza que una vez, en invierno, no tuvieron dinero para leña. Un amigo que los visitó encontró una escena impactante. La habitación no estaba climatizada y de sus bocas salía vaho. Y en el centro de la habitación, para calentarse de alguna manera, Wolfgang y Constanze bailaban. No un vals, no un minué, sino que simplemente saltaban y giraban, abrazados el uno al otro, para no morir congelados. En esta escena se concentra toda la tragedia y toda la grandeza de su vida. En el mismo periodo en que, quizás, componía las inmortales líneas del Requiem o las luminosas melodías de La flauta mágica, su cuerpo se entumecía literalmente por el frío. La más grandiosa armonía nacía en medio de un infierno doméstico. Son estas personas y estos detalles los que nos muestran que el genio nunca existe en el vacío. Siempre está rodeado por el factor humano. Detrás de cada gran obra no solo hay inspiración y talento, sino también noches de insomnio de un copista, el sabio consejo de un mecenas y el baile desesperado de dos personas que, tiritando de frío, intentan darse calor mutuamente en el corazón de una Viena fría e indiferente. Parecía que su audaz plan había dado sus frutos. A mediados de la década de 1780, Mozart era el rey de Viena. Su emprendimiento generaba ingresos extraordinarios. Vivía en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Organizaba brillantes veladas musicales a las que acudía la élite de la capital austriaca y sus óperas se representaban en los mejores escenarios. Había logrado todo cuanto anhelaba: fama, fortuna y, lo más importante, libertad creativa. El sistema que había edificado funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Él creaba un producto genial y el público lo adquiría con entusiasmo. Estaba en la cima del mundo. Pero fue precisamente en este instante de triunfo cuando estalló la tormenta perfecta, una confluencia de circunstancias que arrasó con toda su meticulosamente construida estructura. El primer golpe fue la guerra. En 1788, el Imperio austríaco se embarcó en una guerra prolongada y devastadora contra Turquía. Este conflicto, librado en los lejanos Balcanes, tuvo consecuencias catastróficas para la vida cultural de Viena. Toda la economía fue volcada al esfuerzo bélico. Los aristócratas, principales mecenas y compradores de entradas para los conciertos, o bien partían al frente, o destinaban todo su dinero a las necesidades del ejército. El lujo se volvió inapropiado. La ciudad se sumió en una sombría atmósfera de austeridad y preocupación. Los salones musicales se vaciaron. Los conciertos fueron cancelados. El flujo de dinero que alimentaba el emprendimiento vienés de Mozart se agotó de repente. El segundo golpe lo asestó el propio público. Los oyentes vieneses eran notoriamente inconstantes y caprichosos. Adoraban a Mozart mientras su música fue ligera, brillante y de moda. Pero su genio no se detuvo. Sus obras se volvieron cada vez más complejas, profundas y dramáticas. La ópera Don Giovanni, recibida con triunfo en Praga, pareció al público de Viena demasiado sombría y enrevesada. Sus últimas sinfonías, esas catedrales musicales titánicas, eran demasiado complejas para un oído acostumbrado a elegantes bagatelas. Mozart se adelantó a su tiempo y su audiencia simplemente dejó de entenderlo. Se volvió demasiado inteligente para ellos. De ídolo de moda, se transformó en un genio incomprendido, y en el mundo del espectáculo del siglo XVIII, esto equivalía a un suicidio comercial. Y aquí presenciamos la implacable dialéctica de la fuerza y la debilidad.
Esa misma independencia, que fue la principal fortaleza de Mozart, se convirtió en su talón de Aquiles. Su revolucionario modelo de negocio dependía por completo del mercado abierto, de los ingresos por conciertos, de los honorarios de los editores, de los pagos de sus adinerados alumnos. Mientras la economía prosperó y su música estuvo de moda, este sistema funcionó a la perfección. Pero cuando el mercado colapsó bajo el peso de la guerra y la moda cambió, Mozart se quedó sin ninguna red de seguridad. A diferencia de compositores como Haydn, que tenían un contrato vitalicio y un salario estable en la corte del príncipe Esterházy, Mozart no poseía nada. Su libertad, por la que había luchado tan desesperadamente, se volvió en su contra. Ahora solo significaba la libertad de morir de hambre. Comenzó un periodo de humillante miseria. Se conservan sus cartas a su amigo y hermano masón Michael Puchberg. Son documentos estremecedores. El más grande compositor de la época, cuyo nombre resonaba por toda Europa, suplicaba que le prestaran unos pocos guldenes para comprar comida o medicinas para su esposa enferma. Escribía sobre su vergüenza, su desesperación, lo avergonzado que estaba de pedir, pero no había otra salida. Fue un golpe devastador para su orgullo. El sistema que había creado, componer, interpretar, ganar dinero, falló. Se vio obligado a mudarse del centro de Viena a un apartamento barato en las afueras. Desesperadamente buscaba cualquier tipo de sustento, aceptando encargos menores que antes habría rechazado con desprecio. En 1789 emprendió un largo y arduo viaje por ciudades alemanas con la esperanza de encontrar un nuevo mecenas, pero regresó casi sin nada, aún más enfermo y exhausto. Su motor creativo funcionaba al límite, pero el combustible, el dinero y el reconocimiento se había agotado. Y aquí está, el culmen de la tragedia. En el clímax de esta ruina financiera y olvido público, en el verano de 1788, en tan solo 6 semanas, compuso sus 3 últimas y más grandiosas sinfonías, la número 39, la número 40 y la número 41, Júpiter. 3 universos musicales de una potencia y belleza increíbles, nacidos en la miseria y la desesperación. Alcanzó la libertad creativa absoluta, pero esta libertad resultó no ser de utilidad para nadie. Entonces, ¿qué sucede con un genio cuando el mundo que tanto anhelaba conquistar de repente le da la espalda, dejándolo a solas con sus creaciones inmortales y sus deudas, por desgracia, muy mortales? Solemos concebir el Requiem como una obra mística, la postrera despedida de un genio a este mundo. Pero tras esa romántica historia se esconde una economía de lo más prosaica. Seamos intelectualmente honestos. Existe una teoría alternativa que despoja a esta historia de su velo de misterio. Algunos historiadores sostienen que el misterioso desconocido de Gris no era un heraldo de la muerte, sino simplemente el administrador del conde Franz von Walsegg, un aristócrata aficionado que gustaba de encargar obras a compositores célebres para luego hacerlas pasar por suyas y ejecutarlas en su castillo. Según esta versión, el Requiem no fue una confesión, sino un encargo comercial que un Mozart ya enfermo y con apremiantes necesidades económicas aceptó para saldar sus deudas. La tragedia radica en que falleció sin poder terminarlo y sin recibir la segunda mitad de sus honorarios. Esta hipótesis no menoscaba la grandeza de la música, pero revela que incluso las creaciones más sublimes a menudo tienen una base económica muy terrenal. Otro punto de vista alternativo concierne a su célebre pobreza. Sí, los últimos años vivió con grandes apuros económicos, pero ¿era realmente un indigente? El análisis de sus libros de contabilidad, que afortunadamente se han conservado, revela que,
Incluso en los años más difíciles, sus ingresos eran considerablemente superiores a los de un ciudadano vienés promedio y comparables a los emolumentos de un médico o un jurista de éxito. El problema no era que ganara poco, sino que gastaba una cantidad descomunal. Él y Constance estaban acostumbrados a vivir a lo grande: un apartamento lujoso, ropa cara, servidumbre, un carruaje, entretenimientos de moda. Sencillamente no sabían administrar sus recursos. Su tragedia no fue tanto la de la pobreza como la de la ineptitud para gestionar las finanzas. Una historia clásica de personas que no supieron recortar gastos cuando sus ingresos cayeron en picado. Y ahora, hablemos de la magnitud económica de su obra para comprender qué cifras manejaba en la cúspide de su fama. En el año 1786, tras el éxito de Las bodas de Fígaro en Praga, recibió de la ciudad el encargo de una nueva ópera, Don Giovanni. Los honorarios ascendieron a la colosal suma de 900 florines. Para que se hagan una idea de la magnitud, el sueldo anual de su padre, un experimentado músico de la corte en Salzburgo, rondaba los 400 florines. Es decir, por una sola ópera, Mozart obtenía más de lo que su padre ganaba en 2 años de arduo servicio. Con ese dinero se podía adquirir una pequeña casa en las afueras de Viena o mantener a una familia de 4 personas durante 3 años. Era una suma ingente que, por desgracia, se desvanecía tan rápidamente como aparecía. Pero la economía más fascinante es la simbólica. Muchas de las acciones de Mozart encerraban significados ocultos, comprensibles para sus contemporáneos. Tomemos, por ejemplo, su ingreso en la logia masónica Zur Wohltätigkeit, a la beneficencia, en el año 1784. Para nosotros, hoy en día, la masonería es algo que roza la conspiración. Mientras que en el siglo XVIII era un club de élite de intelectuales ilustrados, una suerte de incubadora de talentos para individuos de una nueva estirpe. La pertenencia a la logia ofrecía no solo una búsqueda espiritual, sino también beneficios muy tangibles: acceso a personas influyentes, el apoyo de los hermanos y la posibilidad de obtener encargos lucrativos. Para Mozart, un artista autónomo, aquello representaba una herramienta crucial para ampliar su red de contactos. ¿Y qué hay de su última ópera, La flauta mágica? No es una simple fábula, fue un genial proyecto comercial e ideológico. La escribió no para un teatro de corte aristocrático, sino para un teatro popular en los arrabales vieneses, dirigido por su compañero de logia, Emanuel Schikaneder. La música era sencilla y genial, la trama comprensible y fascinante. Fue la primera superproducción musical de la historia destinada al público más amplio y masivo. Pero, al mismo tiempo, fue también un manifiesto masónico, un himno a las ideas de la Ilustración, la fraternidad y la razón, cifrado en símbolos y alegorías. Mozart mataba 2 pájaros de un tiro, ganaba dinero y promovía sus convicciones filosóficas. De este modo, tras la imagen del genio ingenuo que vive en las nubes, se ocultaba un empresario calculador y un estratega astuto. Comprendía a la perfección las reglas del juego e intentaba aprovecharlas en su propio beneficio. Su historia no es solo un relato de arte, sino también de dinero, de ambiciones y de los códigos sociales ocultos que regían el mundo con la misma fuerza que la inspiración divina. Y ahora, cuando hemos contemplado tanto su audaz rebeldía contra el sistema como la precisión ingenieril de su método creativo, la base económica de sus éxitos y fracasos, y el drama humano que se desarrolló entre bastidores, todos estos hilos dispersos comienzan a tejerse en una única urdimbre. La imagen se vuelve nítida. El fenómeno Mozart
no puede explicarse por una única causa, ni por un don divino, ni por una memoria prodigiosa, ni por su laboriosidad. Su genio nació en la intersección, en el cruce de múltiples factores que confluyeron en un mismo punto del tiempo y del espacio. Fue un producto de su época y al mismo tiempo el hombre que hizo estallar esa era desde dentro. Lo hemos visto como un niño prodigio que recorrió toda Europa. Pero, ¿qué le aportó eso en realidad? Se convirtió en una suerte de computadora musical viviente, en la que desde la infancia se habían cargado todos los códigos de programación existentes: la pasión operística italiana, la gracia balletística francesa, la estricta polifonía alemana y la imponente potencia coral inglesa. No se limitó a copiarlos, los asimiló, los descompuso en sus elementos constituyentes y aprendió a combinarlos con una libertad jamás vista. Se convirtió en el primer compositor verdaderamente paneuropeo, supranacional. Lo hemos visto como un rebelde que rompió con el humillante sistema de mecenazgo. Este paso, que causó su desastre financiero, le otorgó al mismo tiempo lo más importante: una libertad creativa inaudita. Al no estar atado a los gustos de un único patrón, pudo permitirse los experimentos más audaces. Podía componer música no para el deleite del oído de un conde específico, sino para expresar las más complejas emociones humanas, desde la alegría más radiante hasta el horror más gélido. Su tragedia se convirtió en el combustible de su grandeza. Fue precisamente en los años de penuria y olvido cuando escribió sus obras más profundas y vanguardistas. Lo hemos visto como un ingeniero cuyo cerebro construía mundos sonoros ideales. Pero esta habilidad no era solo un don innato. Se perfeccionó hasta la excelencia a lo largo de décadas de práctica ininterrumpida y agotadora, que comenzó a la tierna edad de 3 años. Su aparente facilidad es una ilusión. Detrás de ella se esconden miles de horas de trabajo, miles de páginas de partituras escritas. Es la ligereza de un cirujano genial, cuyos movimientos parecen sencillos, pero detrás de ellos hay años de estudio y práctica. Llevó su oficio a tal perfección que trascendió a una cualidad diferente, convirtiéndose en arte puro. Entonces, ¿cuál es el enigma del fenómeno Mozart? No fue simplemente un compositor, ni siquiera uno genial. Su genialidad residía en otra cosa. Fue un gran sintetizador. Comprendió que no se trataba de oponer, sino de unir. Tomó la sofisticación del arte aristocrático y la unió con la energía y el humor de la comedia popular, como en Las bodas de Fígaro. Tomó la lógica estricta, casi matemática, de la fuga de Bach y la llenó de viva pasión humana. Unió lo elevado y lo bajo, lo trágico y lo cómico, lo divino y lo humano. No creó simplemente música, creó puentes. Sus óperas no son solo un conjunto de arias hermosas, son complejos dramas psicológicos en los que la música revela lo que está oculto tras las palabras. Sus sinfonías no son solo sonidos armoniosos, son tratados filosóficos sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Demostró que la música es capaz de hablar de las cosas más complejas sin una sola palabra. La transformó de un oficio aplicado al servicio de la vida de la aristocracia en la más alta forma de arte, a la par de la filosofía y la literatura. Y cuando uno comprende esto, percibe la verdadera magnitud de su propósito. Ya no es solo música, es un intento, a través de los sonidos, de comprender y ordenar el universo, de encontrar en el caos de las pasiones humanas las leyes universales de la armonía, de crear un mundo ideal en el que todas las contradicciones se resuelven y la disonancia cede el paso a la luz y al orden. Es un propósito de una escala titánica, casi divina. Y lo más sorprendente es que lo logró.
Nos dejó los planos de ese mundo ideal, sus partituras. Y cada vez que escuchamos su música, por un instante, nos adentramos en ese espacio de armonía absoluta, creado por la voluntad de un solo hombre en medio del caos y el sufrimiento. El efecto dominó que Mozart puso en marcha se propagó a lo largo de toda la historia musical subsiguiente, y sus ecos resuenan hasta el día de hoy. No solo legó obras geniales, transformó la esencia misma de la profesión de compositor y la concepción de las capacidades de la música. La primera ficha del dominó fue Ludwig van Beethoven. Beethoven, quien llegó a Viena poco después de la muerte de Mozart, fue su heredero directo, pero no asimiló tanto su estilo musical como la idea misma del creador independiente. Beethoven llevó al absoluto el modelo mozartiano de artista libre. Ya no suplicaba, sino que exigía respeto. Veía en los aristócratas no a sus amos, sino a socios iguales a él. Fue precisamente gracias a Mozart que Beethoven pudo convertirse en ese titán que dictaba su voluntad al mundo. De Beethoven, la cadena se extendió aún más hacia los románticos del siglo XIX. Schubert, Schumann, Chopin. Todos ellos fueron hijos de Mozart. La idea de que la música no es una sirvienta, sino una dueña, de que debe expresar las más profundas vivencias personales y no servir a la corte, esta idea se volvió un axioma para ellos. Mozart abrió esta compuerta, y el torrente ya no pudo ser detenido. Él, en esencia, creó la imagen del compositor genio, el profeta solitario que conocemos hoy día. Este legado resultó ser mucho más importante que las melodías individuales. Utilizamos el legado de Mozart hoy, incluso sin darnos cuenta. Cuando usted ve una película y la música no solo ilustra la imagen, sino que crea tensión, revela el carácter del personaje o presagia una tragedia, usted escucha el eco de la dramaturgia operística de Mozart. Fue él quien enseñó a la música a ser una psicóloga. Cuando una canción pop se construye siguiendo una estructura perfectamente calibrada de estrofa, estribillo, puente, estribillo final, en ello se percibe un eco de su impecable sentido de la forma, de su célebre estructura de tensión, tensión, resolución, que resulta intuitivamente comprensible y agradable a nuestro oído. Sus soluciones estructurales se convirtieron en parte del ADN de toda la música occidental. Incluso el propio concepto de éxito musical, es decir, una melodía pegadiza y que se queda grabada, en gran medida se remonta a él. Las arias de sus óperas como El corazón de la bella es propenso a la traición, la cual, por cierto, no fue escrita por Verdi, sino por Mozart para la ópera Così fan tutte, aunque bajo otro nombre, o la melodía de la Pequeña serenata nocturna, fueron los primeros éxitos pop de la historia. Las cantaban en las calles, las transcribían para organillo y las tocaban en las tabernas. Halló intuitivamente la fórmula de la melodía ideal, sencilla, pero no primitiva, elegante, pero no recargada. Y esta fórmula, en distintas variaciones, se sigue utilizando hasta el día de hoy. Pero también existe una paradoja en su legado. La idea original de Mozart era la de una música viva, accesible, democrática, llena de humor y pasión. Escribía para la gente, para el teatro, para la sala de conciertos. Pero con el tiempo, su legado fue momificado, convertido en un culto elitista. Su música migró a conservatorios y filarmónicas, se cubrió de una espesa capa de polvo académico y se convirtió en un símbolo de alta cultura, incomprensible para los mortales comunes. Su nombre se convirtió en una marca utilizada para vender bombones de chocolate y souvenirs, mientras que la persona viva, que respiraba, a veces tosca y llena de vida que se hallaba detrás de esa marca,
casi desapareció. El que luchó por la libertad de las convenciones, él mismo se convirtió en una convención. Su música, que debía liberar, se convirtió para muchos escolares en un símbolo de tediosa obligación. Este es el gran paradoja. El revolucionario que dinamitó los cánones, tras su muerte, fue transformado él mismo en un canon inamovible. De un interlocutor vivaz, se convirtió en un monumento de bronce al que da miedo acercarse. Y nuestra misión hoy consiste en quitar el dorado y la pátina de este monumento para volver a escuchar en su música el latido de un corazón humano vivo. La historia de Mozart, acontecida hace más de 200 años, suena inquietantemente actual. Superpongámosla a nuestra realidad. ¿Quién es Mozart en el siglo XXI? Es un programador genial que dejó una corporación gigante para lanzar su propia startup. Es un diseñador talentoso que abandonó un trabajo estable en una agencia para dedicarse al freelance. Es un músico o un bloguero que intenta monetizar su talento directamente a través de plataformas, saltándose los centros de producción y las discográficas. La historia de Mozart es un manifiesto y al mismo tiempo una advertencia para toda la clase creativa moderna. Su lucha por la independencia del arzobispo es nuestra lucha por abandonar el horario de 9 a 5. Sus academias, por suscripción, son nuestro Patreon, Boosty o el crowdfunding. Sus cartas desesperadas pidiendo dinero prestado son el temor a la falta de liquidez que conoce cada freelancer. Y el caprichoso público vienés, que hoy te adora y mañana te olvida por el nuevo capricho de moda, es el algoritmo implacable e impredecible de las redes sociales. Mozart fue el primero en experimentar en carne propia tanto el vertiginoso éxtasis como el peligro mortal de lo que hoy llamamos la economía gig. Y aquí es donde se cristaliza la lección fundamental, la más singular de su existencia. Esta enseñanza revela que perseguir la libertad externa sin hallar un anclaje interior es simplemente mudar de una jaula a otra, aunque ésta sea más holgada y esté bañada en oro. Mozart se desprendió de las cadenas de un único amo, solo para convertirse de inmediato en siervo de 1000 señores. Los volubles gustos del público, las crisis económicas y la cambiante coyuntura del mercado. Obtuvo la libertad de crear a su antojo, pero perdió la de no tener que preocuparse por cómo pagar el alquiler la semana venidera. Pero ahí reside precisamente su verdadera grandeza. A diferencia de muchos, él sí poseía esa fortaleza interior. Cuando el mercado le dio la espalda, cuando su compleja música dejó de ser rentable, él no se doblegó. No se dedicó a fabricar trivialidades ligeras, de éxito comercial, para complacer a las masas. Al contrario, fue justo en ese instante, en medio de la miseria y el olvido, cuando compuso sus obras más complejas, más intransigentes y sin duda las más geniales. Él tomó una decisión. Sacrificó el éxito en aras de la fidelidad a sí mismo. Demostró que la verdadera libertad no radica en la capacidad de hacer lo que está de moda, sino en el coraje de hacer lo que uno considera correcto, incluso si el precio a pagar es todo cuanto se posee. Esta enseñanza trasciende con creces el ámbito del arte. Resulta pertinente para cada uno de nosotros en esta era de transparencia total y de incesante búsqueda de me gusta. ¿Cuántas veces transigimos con nuestra conciencia por la aprobación de un superior? ¿Cuántas veces traicionamos nuestros principios para estar a la última y obtener el aplauso social? La historia de Mozart es un recordatorio de que el patrón más temible, el arzobispo más cruel, reside en nuestro fuero interno. Es nuestro propio miedo a ser incomprendidos, rechazados, a no alcanzar el éxito.
Quizás la lección suprema de Mozart no radique en cómo vivir, sino en cómo crear a pesar de la vida misma. Cómo erigir catedrales de armonía sobre los cimientos de los propios sufrimientos y el caos. Y en este sentido, su historia no es una tragedia, sino el más grandioso triunfo del espíritu humano, una prueba de que es posible perder la batalla por la felicidad efímera, pero ganar la guerra por la eternidad. En toda gran obra dramática debe existir un antagonista. En la historia de Mozart, este papel se asigna tradicionalmente a su último patrón, el príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo. En nuestro imaginario colectivo, él se ha afianzado firmemente como un villano caricaturesco, un tirano déspota y limitado, que movido por la envidia y la necedad, despidió al más grande genio. Sin embargo, esta es una visión demasiado simplista y por ende errónea. Para comprender la verdadera profundidad del conflicto, debemos despojarnos de esa imagen y observar el mundo a través de los ojos del propio Colloredo. Él no era un bárbaro. Era el producto y el defensor de una civilización compleja, ancestral y, a su modo, eficiente, la civilización del absolutismo europeo. Imaginemos el Principado de Salzburgo no como una ciudad de cuento de hadas, sino como una corporación, y al arzobispo Colloredo como su director general. Su misión no era fomentar el genio, sino asegurar la estabilidad, la prosperidad y el prestigio de su empresa. Era un monarca ilustrado, un reformador que intentó poner orden en las finanzas, mejorar la educación y optimizar la administración. En su mundo, todo, desde los bosques hasta los músicos de la corte, eran recursos, activos que debían funcionar en pro del bienestar estatal. Cada engranaje de este mecanismo debía ocupar su lugar y cumplir su función sin interrupciones. Y he aquí que en este sistema perfectamente engranado aparece un empleado problemático llamado Wolfgang Amadeus Mozart. Desde la perspectiva del director general Colloredo, este era un trabajador de pesadilla. Sí, era talentoso, nadie lo discutía, pero era absolutamente ingobernable. Infringía constantemente la jerarquía, exigía un trato especial e ignoraba las órdenes directas. Se ausentaba por su cuenta en largas misiones por Europa, donde, en lugar de enaltecer a su empleador, construía su propia carrera. Gastaba más de lo que ganaba y siempre pedía aumentos. Era una fuente constante de caos y quebraderos de cabeza. Cualquier gerente de recursos humanos moderno habría despedido a un empleado así en cuestión de un mes. Ahora, observemos a Mozart con los ojos de Colloredo y de su círculo. Ellos no veían a un luchador por la libertad, sino a un sirviente insolente, ingrato y mimado. Este joven, cuyo padre y él mismo se habían nutrido durante años de la mesa del arzobispo, habiendo obtenido un puesto estable y un salario, de repente se creía a la altura de su señor. Sus discursos sobre la libertad y la creatividad les parecían una demagogia ridícula y peligrosa. En su mundo, cimentado en una estricta jerarquía, esto era impensable. Fue un auténtico choque cultural. Era como si el cocinero personal del rey declarara de repente que era un artista culinario libre y que, a partir de ese momento, solo cocinaría lo que le dictara la inspiración y no lo que figurase en el menú. Era una rebelión contra la misma esencia de las cosas. Y en esto reside la tragedia de la previsibilidad. El sistema que representaba Colloredo era fuerte por su orden, sus tradiciones, su inmutabilidad. Estaba diseñado para gestionar a personas comprensibles y predecibles. Pero resultó estar completamente desprevenido ante el choque con un nuevo tipo de ser humano,
el hombre de la era moderna, con su agudo sentido del yo, su individualismo y sus ambiciones que trascendían las barreras estamentales. Mozart fue un cisne negro, un fenómeno para el que sencillamente no existía protocolo en el sistema de Coloredo. Las fortalezas del arzobispo, su apego al orden, su lógica y su pragmatismo, se convirtieron en su principal debilidad. Él actuó de la única manera que conocía su sistema. Intentó encauzar el activo problemático de nuevo dentro de los límites y al no conseguirlo, se deshizo de él. La famosa patada en el trasero que el conde Arco le propinó a Mozart por orden del arzobispo no fue simplemente un acto de grosería. Fue un gesto de rechazo sistémico. Fue el reconocimiento de un fracaso rotundo. El sistema no pudo digerir el elemento ajeno y simplemente lo expulsó. Colloredo ganó la batalla por la disciplina en su orquesta de corte, pero perdió su lugar en la historia, quedando para siempre como el hombre que no supo reconocer el genio. Su lógica era impecable, pero era la lógica de un mundo en declive. Se suele pensar que Mozart es luz, alegría y armonía. Sin embargo, tras la fachada resplandeciente de su música, se ocultaba una profunda oscuridad, y el precio que pagó por su don fue monstruoso. Una de las decisiones más complejas y moralmente ambiguas de su vida, que tuvo gravísimas consecuencias, fue su matrimonio con Constanze Weber. Se casó a pesar de la feroz resistencia de su padre, Leopold. Para Wolfgang, fue un acto de liberación, una rebelión contra la tiranía paterna. Pero este acto dividió para siempre a su familia y envenenó su relación con la persona a la que le debía todo. Adentrémonos en el retrato psicológico de Mozart para comprender esta tragedia. La relación entre Wolfgang y Leopold es la clásica tragedia de amor y control. Leopold no era simplemente un padre, era el creador, el productor y el propietario del proyecto Wolfgang Amadeus Mozart. Invirtió en este proyecto toda su vida, todas sus ambiciones, renunciando a su propia carrera. Amaba sinceramente a su hijo, pero ese amor era despótico y asfixiante. Veía en su hijo no a un individuo, sino una extensión de sí mismo, un instrumento para alcanzar la fama que él mismo no había logrado. Y cuando este instrumento de repente mostró voluntad propia, quiso elegir una esposa que su padre no aprobaba. Para Leopold fue equivalente a una traición. Nunca pudo perdonar a su hijo esta rebelión. Su correspondencia se convirtió en una sucesión de amargos reproches y agravios mutuos. Mozart encontró la felicidad personal, pero pagó por ella con un eterno sentimiento de culpa y la ruptura con la persona más cercana a él. El peso del genio, la soledad en la cima y la constante presión financiera transformaron inexorablemente su carácter. De ser un joven despreocupado y lleno de vida, se fue convirtiendo poco a poco en un hombre nervioso, irritable y desconfiado. En sus últimas cartas, las notas de desesperación y paranoia resuenan con mayor frecuencia. Se queja de intrigas, de enemigos que supuestamente quieren envenenarlo. El famoso mito de Salieri, que envenenó a Mozart, probablemente no surgió de la nada, sino que fue un reflejo de su propio estado de ánimo enfermizo. Se sentía acorralado. La presión de tener que crear constantemente obras maestras para ganarse el pan era inhumana. Esta carrera lo agotó física y moralmente, transformándolo de idealista que creía en la fraternidad humana en un pragmático atormentado que luchaba por la supervivencia. Y ahora, la historia de un sacrificio ofrecido en el altar del éxito. Y esta ofrenda es su propia hermana, Maria Anna Mozart, a quien en la familia llamaban Nannerl. De niña, ella no fue menos prodigio que su hermano. Era una brillante clavecinista, y en las primeras giras europeas, Leopold
los promocionaba precisamente como un dúo de niños prodigio. Su nombre figuraba en los carteles junto al de Wolfgang. Pero tan pronto como creció y alcanzó la edad de casarse, su carrera fue brutalmente truncada. En el mundo del siglo XVIII, una carrera pública para una mujer de buena familia era impensable. Leopold desvió por completo toda su atención y recursos hacia la promoción de su hijo y simplemente dio de baja a su talentosa hija. Fue casada con un rico viudo y durante largos años se sumergió en la rutina de la vida provincial, abandonando sus ambiciones musicales. Fue víctima no solo de la época, sino también de un gran propósito, el éxito de su hermano. Entre Wolfgang y Nannerl, que de niños eran inseparables, con el tiempo creció un muro de distanciamiento y quizás de un resentimiento oculto. Su historia es un recordatorio silencioso y trágico de que la luz del genio a menudo proyecta sombras muy largas y oscuras, y en esas sombras pueden romperse los destinos incluso de las personas más cercanas. El precio de la genialidad de Mozart no solo se pagó con sus propios sufrimientos, sino también con el sueño sacrificado de su hermana. Cuando la música de Mozart irrumpió en Viena, no fue una fusión amistosa, sino un verdadero choque de civilizaciones. Imaginen la escena musical vienesa como una ciudad antigua, impecablemente cuidada y con un trazado claro. Aquí está el barrio de la ópera seria noble, donde héroes de la antigüedad cantan sobre el honor y el deber en un italiano pomposo. Aquí la zona de la elegante sinfonía de corte, donde todas las emociones están empolvadas y sometidas a una estricta etiqueta. Y aquí, el arrabal de la ópera bufa, alegre pero sencilla, donde los sirvientes bromean. Y de repente, en este mundo ordenado, irrumpe Mozart y comienza a derribar todas las paredes interiores. Mezcla géneros con una osadía que a sus contemporáneos les parecía barbarie. Obliga a los aristócratas en Don Giovanni a cantar arias casi cómicas y a la sirvienta en Las bodas de Fígaro le regala melodías llenas de una melancolía y nobleza tan profundas que serían apropiadas en boca de una reina. Fue una subversión directa de los cimientos, un choque cultural que transgredía todas las leyes no escritas. Y de este choque comenzaron a nacer los híbridos musicales más asombrosos y extraños que el mundo haya visto jamás. Tomemos Las bodas de Fígaro. Formalmente, es una ópera bufa italiana, una comedia. Pero en esencia, es algo completamente nuevo. Es un drama psicológico en el que la música revela los más complejos movimientos del alma de los personajes. Por primera vez en la historia, el sirviente Fígaro y la sirvienta Susana resultaron ser más inteligentes, más astutos y, lo que es más importante, moralmente superiores a su amo, el conde. La música de Mozart les otorga tal dignidad y profundidad que la jerarquía social simplemente deja de tener importancia. Es un híbrido de comedia de situaciones y sátira social aguda, envuelto en una música divinamente bella. Y su Don Giovanni, el propio Mozart lo llamó drama jocoso, drama jocoso. Ya en el propio título se encierra una paradoja irresoluble. Es un híbrido, un mutante que no encajaba en ningún molde. El público acudía al teatro y no entendía qué hacer, reír o horrorizarse. Aquí, en escena, el sirviente Leporello suelta chistes obscenos y la sala estalla en carcajadas. Y en la siguiente escena, la estatua de piedra del comendador llega para arrastrar al libertino Don Giovanni al infierno bajo acordes atronadores y escalofriantes, y la sala se paraliza de místico terror. Era una atracción nunca antes vista, donde la tragedia y el farsa se entrelazaban tan estrechamente que ya era imposible separarlos. La cúspide de esta mezcla fue La flauta mágica.
Es el híbrido cultural más increíble en la historia de la música. Imaginen un crisol en el que se ha arrojado todo lo imaginable. Un cuento popular alemán, filosofía masónica, misterios egipcios, motivos bíblicos. Las sencillas, casi infantiles, canciones del pajarero papageno conviven aquí con las arias de una complejidad insuperable de la reina de la noche, que exigen una técnica virtuosa de la cantante. Ruidosas escenas cómicas dan paso a coros solemnes y austeros al estilo de Bach. Era una verdadera torre de Babel musical, pero el milagro de Mozart radicaba en que en esta Babel todos hablaban el mismo idioma, el lenguaje de una música genial que fundía estos elementos heterogéneos en un todo único y armonioso. ¿Cómo transformó esto la vida del ciudadano de a pie, o mejor dicho, del oyente común, por completo? Esa vieja costumbre de ver la música como un mero telón de fondo sonoro, un elegante acompañamiento para la cena, se disipó para siempre. La música de Mozart exigía una inmersión total, invitaba a la reflexión y a la empatía. El oyente se encontró de pronto en una encrucijada de sensaciones. Debía seguir una trama intrincada, deleitarse con la belleza de las melodías y desentrañar los símbolos filosóficos que el compositor había tejido en ellas. Ir a la ópera dejó de ser un simple entretenimiento social para transformarse en una profunda experiencia emocional e intelectual. Para los músicos intérpretes, aquello supuso también una conmoción. Los viejos hábitos y destrezas resultaron insuficientes. Para interpretar la música de Mozart, no bastaba con ejecutar las notas con maestría técnica. Había que ser actor, psicólogo, comprender los matices más sutiles del fraseo, aquellos que alteraban el sentido de la melodía entera. Sus partituras exigían un nuevo perfil de músico, no un simple artesano, sino un artista sensible y perspicaz. Este gran crisol no solo forjó nuevas obras maestras, transformó para siempre la ecología misma del universo musical, alumbrando tanto a un oyente inédito y más reflexivo como a un intérprete renovado, más virtuoso y pensante. Mozart no fue solo un compositor genial, sino quizás el primer gran gestor de su propia imagen en la historia. Intuía que en el competitivo ambiente vienés, el talento representaba solo la mitad del éxito. La otra mitad residía en una imagen pública meticulosamente construida. Construyó con premeditación el mito de sí mismo como un niño prodigio bendecido por los dioses. En sus apariciones públicas, sobre todo en las llamadas academias, no se limitaba a interpretar música, montaba un verdadero espectáculo, improvisaba sobre temas propuestos por el público, tocaba el clavicordio cubierto con un paño, ejecutaba los pasajes más intrincados con los ojos vendados. No eran simples conciertos, sino auténticas sesiones de magia destinadas a convencer al público de que ante ellos no había un mero mortal, sino un fenómeno sobrenatural. Esa imagen del divino Mozart se convirtió en su principal herramienta de marketing. Pero allí donde existe la propaganda, surge inevitablemente la contrapropaganda. Los enemigos y envidiosos de Mozart en Viena, especialmente los compositores rivales y sus mecenas, orquestaron una campaña de marketing negro para desacreditarlo ante los ojos del mundo. Se esparcieron rumores sobre su ligereza de carácter, su eterna deuda, su supuesta falta de seriedad e inconstancia. Lo acusaron de plagio, de que su música era excesivamente compleja y antinatural, repleta de ruido innecesario. El mito más persistente y venenoso, desde luego, fue el rumor de su envenenamiento, que ya circulaba en vida del propio compositor. Este rumor,
que tuvo como blanco principal al maestro de capilla de la corte, Antonio Salieri, se erigió como un arma perfecta. Daba en el blanco por partida doble, presentaba a Mozart como una víctima inocente y a su, por aquel entonces, más exitoso competidor como un villano astuto. Este mito fue tan potente que perduró siglos y sirvió de base para la genial Pequeña tragedia de Pushkin, sellando para siempre en el imaginario colectivo la figura del malvado Salieri. Y aquí es donde llegamos al principio fundamental de toda guerra de información. La historia la escriben los vencedores. Pero en el caso de Mozart, la historia no fue escrita por él mismo, sino por su club de fans póstumo, y en especial por los románticos del siglo XIX. Estos tomaron hechos reales de su biografía y los transformaron en un mito hermoso, pero en gran parte falaz. Examinemos con un ejemplo concreto cómo la versión oficial se aparta radicalmente de lo que probablemente sucedió en realidad. Tomemos la historia de su muerte y sepelio. La versión oficial y romántica narra que el genio falleció en la miseria, abandonado por todos, y fue arrojado a una fosa común porque su viuda carecía de dinero incluso para una sepultura individual. Esta versión encajaba a la perfección con la concepción del artista incomprendido, acosado por un mundo cruel. No obstante, los datos de archivo y los testimonios de sus contemporáneos dibujan un panorama distinto. Cierto es que Mozart murió endeudado, mas no en la miseria absoluta. Tras su fallecimiento, Constanze recibió una pensión del emperador y beneficios de los conciertos celebrados en su memoria. Podría haberse permitido un funeral modesto, pero digno. ¿Por qué entonces terminó en una fosa común? La cuestión es que, por aquella época, el emperador José II, en el marco de sus reformas orientadas a racionalizarlo todo, promulgó un edicto que ordenaba enterrar a las personas en fosas comunes sin ataúdes, en simples sudarios, con el fin de ahorrar espacio y acelerar el proceso de descomposición. Era una práctica habitual para la mayoría de los ciudadanos, no un signo de pobreza. Los funerales ostentosos eran un privilegio de la alta aristocracia. ¿Qué ocurrió entonces en realidad? Mozart fue sepultado según las leyes y costumbres de su tiempo, acordes a su estatus social. Y la famosa tormenta, que supuestamente impidió a sus amigos llegar al cementerio, según los registros meteorológicos de aquel día, no fue más que una jornada fría y desapacible, con lluvia y nieve, algo común en diciembre. La trágica historia del genio abandonado es una construcción posterior, ideada para realzar su martirio. La realidad era mucho más prosaica y quizá por ello aún más trágica. Falleció y fue enterrado no como un paria, sino como un ciudadano vienés más, cuya verdadera grandeza el mundo comprendió demasiado tarde. La guerra de información, iniciada en vida del compositor, prosiguió tras su muerte, transformando su biografía real y compleja en un mito conveniente y aleccionador. Si el primer punto de inflexión en la vida de Mozart fue la patada del conde Arco, que marcó su declaración de independencia, 6 años después se produjo un segundo y mucho más trágico punto de no retorno. No fue un suceso externo, sino una decisión interna. Un compromiso fatal que distorsionó irreversiblemente su concepción original y grandiosa. La idea era demostrar que un genio podía ser libre y exitoso viviendo de los frutos de su trabajo, sin doblegarse ante ningún señor. El medio para alcanzar ese fin era la obtención de ingresos a través de conciertos y encargos. Pero en algún momento, bajo la insoportable presión de las circunstancias, el fin y el medio invirtieron sus papeles. El medio, la supervivencia a toda costa, se convirtió en el fin en sí mismo, y la gran idea de libertad le fue sacrificada.
Esto ocurrió en 1787. La empresa vienesa de Mozart se fue a pique. El público se enfrió. La guerra con Turquía vació los bolsillos de la aristocracia y las deudas crecieron como una bola de nieve. Y fue entonces cuando Mozart, ese mismo Mozart que con tanto orgullo había roto con su servicio al arzobispo, empezó a hacer lo impensable. Comenzó a buscar, desesperado y humillado, un nuevo puesto en la corte. Él, el símbolo del artista libre, redactaba peticiones, movía influencias, intentaba conseguir cualquier posición, por modesta que fuera, con un salario fijo. El hombre que había huido de una jaula, ahora llamaba a la puerta de otra, suplicando que lo dejaran entrar. Fue una capitulación total e incondicional. En ese momento se produjo en su interior una profunda escisión. Podemos imaginar este diálogo interno como el conflicto entre dos antiguos camaradas de ideales. Por un lado, el fantasma del joven y ferviente idealista Mozart de 1781, aquel que con ojos encendidos le gritaba a su padre, «Ya no seré un sirviente». Y por el otro, el pragmático Mozart de 1787, agotado y quebrado. «¿Qué estás haciendo?», pregunta el joven. «¿Dónde quedó nuestro sueño de libertad? ¿Dónde la dignidad?». Y el mayor, con amargura, responde, «Con orgullo no se alimenta a la esposa y a los hijos. La libertad es un lujo que ya no podemos permitirnos. El mundo ha demostrado ser más fuerte que nosotros». Fue la tragedia de un hombre que se traicionó a sí mismo, que traicionó su propia revolución. Y aquí está, el acto simbólico que marcó este punto de inflexión. En diciembre de 1787, el emperador José II le concedió por fin a Mozart el anhelado cargo. Su título sonaba pomposo, compositor de cámara imperial y real. Pero tras aquella rimbombante denominación se ocultaba una humillación. El salario asignado era ínfimo, 800 florines al año, una suma que apenas cubría los gastos más básicos. Y las obligaciones, por su parte, resultaban insultantes para un genio de su envergadura. Al autor de Don Juan y las bodas de Fígaro se le exigía ahora, principalmente, componer música bailable, minuetos, contradanzas, danzas alemanas para los bailes de máscaras de la corte. El más grande dramaturgo musical de la historia había sido reducido a la posición de un pianista de la corte, un mero proveedor de música de ambiente para el entretenimiento de la nobleza. No fue simplemente una decisión de carrera desafortunada, fue una catástrofe espiritual. Al aceptar este puesto, Mozart firmó públicamente la sentencia de fracaso de su principal proyecto de vida. Reconoció que el modelo del artista libre era inviable, que sin el patrocinio de los poderosos del mundo no podría sobrevivir. Este paso quebró algo en su espíritu. Desapareció aquella energía audaz y conquistadora que lo había impulsado en sus primeros años en Viena. Obtuvo estabilidad económica, pero ¿a qué precio? Al precio de renunciar a un sueño. Fue el toque de difuntos por su gran ideal. Lo paradójico reside en que, precisamente después de esta capitulación espiritual, en el fatídico año de 1788, creó sus 3 últimas y más grandiosas sinfonías. Pero aquella ya era otra música. En ella no residían la alegría despreocupada ni la fe en un futuro brillante. Era la música de un titán, solo en un universo hostil. Era una confesión dirigida no al público que lo había rechazado, sino a la eternidad. Continuaba erigiendo sus catedrales sonoras, pero lo hacía ya no como un vencedor, sino como un exiliado, para quien la creación se había convertido en el único refugio frente a una realidad insoportable. El fuego de la rebeldía no solo se extinguió, Mozart mismo lo apagó con el agua fría del pragmatismo.
cambió la arriesgada libertad por una ración asegurada de sustento en una jaula dorada. Y esa elección, fruto de la desesperación, marcó el inicio de su ocaso. Fue ese segundo punto de no retorno, tras el cual su trayectoria vital se deslizó inexorablemente cuesta abajo, hacia sus últimos años de penuria, enfermedad y una tumba sin nombre en el cementerio de San Marcos. Inmediatamente después de la muerte de Mozart, un silencio atronador se apoderó de la Viena musical. No hubo conciertos fúnebres ni resonantes obituarios. El sistema, al parecer, respiró con alivio, librándose de su elemento más inquieto e impredecible. Por un breve periodo, pareció que la vieja guardia había triunfado. Compositores como Salieri, que jugaban según las reglas, conservaron sus puestos e influencia. El modelo de artista libre que Mozart había exhibido con tal brillantez y tragedia quedó desacreditado. Su destino se convirtió en una historia aleccionadora para otros espíritus libres, un ejemplo palpable de lo que les ocurre a quienes desafían al sistema. A corto plazo, el conservadurismo se impuso. La revolución fue sofocada. Pero bajo esa aparente calma ya se gestaban nuevas élites que serían los verdaderos vencedores de esta historia. Y no eran aristócratas ni músicos de la corte. Eran emprendedores editores de música. Personas como Johann Anton André, quien, tras la muerte de Mozart, viajó a Viena y cerró el negocio más importante de su vida. Adquirió a la viuda, Constance, prácticamente todo el archivo manuscrito del compositor, cientos de obras inéditas. Estos editores comprendieron lo que los aristócratas no. El verdadero capital de Mozart no residía en sus actuaciones en vivo, sino en sus partituras inmortales. No eran aristócratas de sangre, sino aristócratas del capital, y vieron en el legado del genio muerto una mina de oro. Era una economía completamente nueva, edificada sobre los huesos del genio. La principal artífice de esta economía fue la propia Constance. De ser una viuda destrozada y poco práctica, demostrando una increíble fuerza de voluntad y astucia para los negocios, se transformó en una hábil gestora empresarial. Comprendió que tenía en sus manos un activo inestimable. Comenzó a sistematizar el archivo, a negociar con editores, a organizar conciertos conmemorativos, cuyos beneficios revertían en ella y en sus hijos. Encargó las primeras biografías de su esposo, controlando meticulosamente la imagen que se construía. En esencia, asumió el papel de directora ejecutiva de la marca Mozart póstuma y logró transformar su trágico patrimonio en una fuente de ingresos estable que les garantizó a ella y a sus hijos una vida digna. Este proceso modificó radicalmente las rutas comerciales y los centros de poder en el mapa musical de Europa. Antes, el valor principal residía en el propio compositor, en su habilidad para interpretar e improvisar en el aquí y el ahora. Ahora bien, el centro de poder se desplazó del artista en vida al propietario de los derechos de su música. El producto principal ya no era la ejecución virtuosa, sino el manuscrito musical que podía reproducirse y venderse por todo el continente. El poder transitó del salón aristocrático a la casa editorial. Fue el nacimiento de los derechos de autor musicales en su concepción moderna. Mozart, que luchó por su independencia, creó póstumamente una industria que enriqueció a otros. En lo que respecta a la psicología de quienes le sobrevivieron, la sociedad no experimentó ni trauma ni euforia, sino algo mucho más intrincado, un lento y profundo proceso de mitificación. Al principio, su deceso se interpretó como un final triste, pero previsible, para un hombre que había vivido más allá de sus posibilidades.
Pero a medida que su música conquistaba el mundo y los románticos cimentaban su culto, la cosmovisión de la gente empezó a transformarse. La historia de Mozart se erigió en arquetipo, en el patrón de un nuevo rol, el del genio incomprendido y sufriente. La sociedad aprendió a ver en el sufrimiento del artista no un signo de fracaso, sino una señal de predestinación. Surgió una nueva, tácita premisa social. El verdadero genio debía sufrir. Su pobreza, sus dolencias, su muerte prematura, dejaron de ser percibidas como una trágica casualidad para convertirse en el precio ineludible de su don divino. Esta romantización del padecimiento se transformó en una defensa psicológica colectiva, una forma de justificar la indiferencia del mundo. La cosmovisión de las personas que vivieron esta historia cambió para siempre. Aprendieron a admirar al genio desde una distancia segura, preferentemente una vez fallecido y convertido en una cómoda estatua de bronce. La sociedad, tras la conmoción, no se volvió más bondadosa. Simplemente aprendió a sacar provecho de la tragedia y a transformarla en una hermosa leyenda. Para comprender a Mozart, es preciso adentrarse en la idea que lo impulsó, el concepto que impregnaba el aire del siglo XVIII. Su nombre es la Ilustración. No era una simple moda, sino una doctrina filosófica omnicomprensiva, una fe en la omnipotencia de la razón humana. Los pensadores ilustrados estaban convencidos de que el universo no era un cúmulo caótico de acontecimientos, sino un gigantesco mecanismo de relojería perfectamente ajustado, creado por el gran arquitecto. Y lo más crucial, este mecanismo podía y debía ser comprendido a través de la lógica y la ciencia. La música de Mozart es, en sí misma, la encarnación sonora de esta fe. Su claridad cristalina, su lógica matemática, la simetría impecable de sus formas, no son solo belleza, son un himno a la razón, capaz de hallar armonía incluso en el caos más absoluto. Él no componía música, sino que desvelaba las leyes universales de la armonía, del mismo modo que Newton desvelaba las leyes de la física. Pero las ideas no existen en el vacío. Siempre tienen motores intelectuales, personas que las impulsan. Para Mozart, este motor no fue la lectura de tratados filosóficos, sino la interacción viva en la logia masónica. En Viena, ingresó en la logia a la verdadera armonía, y esta no era un mero club de élite, era el epicentro intelectual de la Ilustración austriaca. El cardenal Gris de este círculo era su venerable maestro, el científico mineralogista y naturalista Ignaz von Born, un hombre de mente aguda que despreciaba las supersticiones y el dogmatismo eclesiástico. Él fue, precisamente, el prototipo del sabio sacerdote Sarastro en La flauta mágica. En este círculo, Mozart halló lo que tanto le faltaba, una hermandad intelectual, personas que no lo veían como un sirviente de la corte, sino como un igual, un buscador de la verdad y la luz. Aquí, su talento no se valoraba por su función de entretenimiento, sino por su capacidad de expresar los más elevados ideales del humanismo. La idea central que Mozart asimiló en la logia masónica fue el concepto de Humanität, humanidad, humanismo. Era la creencia en la dignidad de cada persona, independientemente de su origen, en la necesidad de la tolerancia, la fraternidad y el constante autoperfeccionamiento. La trama completa de La flauta mágica no es sino una representación alegórica del sendero masónico de iniciación. El protagonista, Tamino, atraviesa las pruebas del fuego y del agua, símbolos de la purificación de las pasiones y la razón, para, de ser un joven ingenuo guiado por los instintos, un ataque de serpiente lo salva al principio, transformarse en un hombre sabio e ilustrado,
y su antagonista, la reina de la noche, es la brillante encarnación de las fuerzas del fanatismo, el oscurantismo y la dogma vengativa. Es una ópera manifiesto, un himno a la victoria de la luz de la razón sobre la oscuridad de la ignorancia. A esta doctrina ilustrada se oponía otra filosofía, antigua y todavía poderosa, la del absolutismo barroco. Este era el mundo en el que vivía y gobernaba el arzobispo Colloredo. En este universo no había cabida para la razón individual. La verdad descendía de lo alto, de Dios al monarca, y del monarca a los súbditos. El mundo se concebía como una jerarquía inamovible, establecida de una vez y para siempre, donde cada uno debía conocer su lugar. La duda se consideraba pecado, y la obediencia, la virtud cardinal. Era una filosofía de orden, cimentada no en la razón, sino en el poder y la tradición. Era la ideología de la contrarreforma, diseñada para proteger los cimientos de cualquier idea herética, incluido el libre pensamiento de la Ilustración. El conflicto entre Mozart y Colloredo no fue meramente una antipatía personal ni una disputa salarial. Fue un choque frontal entre dos sistemas filosóficos opuestos. Para Colloredo, Mozart era un engranaje más en la maquinaria estatal, y ese engranaje estaba obligado a funcionar según el reglamento establecido. Sus exigencias de libertad y respeto por su talento se percibían como una peligrosa rebelión, una afrenta a los cimientos del orden universal. Para Mozart, en cambio, las demandas del arzobispo eran un atentado contra su dignidad humana, contra el derecho que le conferían su razón y su talento de ser no una cosa, sino una persona. Fue una batalla de la razón contra la dogma, de la individualidad contra el sistema, del futuro contra el pasado. En su música, Mozart resolvió este conflicto de manera genial. No solo rechazó el viejo mundo, tomó sus mejores elementos, la perfección formal, la fuerza dramática, la nobleza sonora, y los dotó de un contenido nuevo, humanista. Utilizó el lenguaje de los aristócratas para narrar los sentimientos de la gente común. Tomó la estructura de la misa eclesiástica y la transformó, en su Requiem, en un drama universal sobre la vida y la muerte. Su música se convirtió en la prueba más convincente de la validez de las ideas de la Ilustración. Demostró vívidamente que un mundo edificado sobre los principios de armonía, razón y humanidad no solo era posible, sino que era, además, sublime. Su cuerpo aún no se había enfriado en una tumba anónima, y el grandioso sistema que él había construido ya comenzaba a desintegrarse bajo su propio peso. La entropía se instaló de inmediato. El revolucionario modelo del artista empresario libre, que se sostenía exclusivamente en su voluntad titánica y su talento sobrehumano, se desplomó en el mismo instante en que su corazón dejó de latir. No hubo un enemigo externo que lo destruyera. El sistema simplemente no podía existir sin su creador. Era demasiado frágil, demasiado radical, demasiado adelantado a su tiempo. Su trágico final se convirtió en una terrible advertencia para todo el mundo musical. Esto es lo que les sucede a quienes se atreven a ir a contracorriente. El experimento fue declarado un fracaso, y durante largos años nadie se atrevió a repetirlo. Y, de inmediato, comenzó una lucha desesperada, casi de pánico, por la herencia. Pero no era una lucha por castillos y tierras, sino por las pilas de papel pautado cubiertas de notas que quedaron sobre su escritorio. Los herederos, cual lobos hambrientos, se aferraron a su legado, desgarrándolo en pedazos, y cada uno lo interpretó a su conveniencia. La primera en sumarse a esta pugna fue Constance. Impulsada no tanto por la reverencia como por una necesidad desesperada,
comenzó a vender los manuscritos, transformando el arte sagrado en una mercancía. Ella era pragmática y su objetivo era la supervivencia. Del otro lado estaba su alumno, Franz Saber-Süssmayr. Él veía su misión en salvar las obras maestras inacabadas y, en primer lugar, el Requiem. Pero, al completarlo, consciente o inconscientemente, mezcló el genio del maestro con su propio, aunque modesto, talento. Él no conservó, él alteró. Luego, entraron en escena los editores. No eran ni pragmáticos ni idealistas, eran hombres de negocios. Vieron en el nombre de Mozart una marca y comenzaron a explotarla sin piedad. Publicaron sus obras en arreglos simplificados para que cualquier aficionado pudiera tocarlas. Arrancaron arias individuales de las óperas y las vendieron como éxitos musicales. Transformaron el complejo y multidimensional universo de Mozart en un conjunto de bellas melodías convenientes para la música casera. La gran idea de la síntesis, de la unión de lo sublime y lo mundano, de lo trágico y lo cómico, fue destruida. Solo quedó una envoltura hermosa, pero vacía. Incluso sus herederos ideológicos, los románticos de la nueva generación, liderados por Beethoven, distorsionaron su propósito a su manera. Beethoven tomó de Mozart la idea de libertad, pero la transformó de un sueño de armonía en un arma. Vio en el destino de Mozart una lección y decidió que no rogaría, sino que exigiría. Se convirtió en un titán que luchó contra el mundo, mientras que Mozart intentaba armonizarlo. Los románticos tomaron de él la pasión y el dramatismo, pero desecharon su claridad cristalina y su sentido de la medida, elevando el sufrimiento a la categoría de culto. Cada uno tomó la porción del legado que le resultaba conveniente, pero la integridad del grandioso sistema se perdió para siempre. Y en el corazón de esta desintegración, como el último y más preciado fragmento de un gran imperio, yacía el inconcluso Requiem. Era la última voz auténtica de Mozart, su mensaje final, directo y sin adulterar. Era el segmento más puro de su sistema, música en la que alcanzó los límites de la comprensión humana sobre la vida y la muerte. En esos fragmentos, escritos con mano temblorosa, estaba cifrado todo su dolor, todo su horror y toda su esperanza. Era aquel último vestigio en el que aún palpitaba la idea verdadera e intacta, pero ni siquiera éste sobrevivió. Para que el Requiem pudiera ser interpretado y, lo que es más importante, pagado por el comitente, era necesario completarlo. La misión recayó en Süssmayr, y en el momento en que añadió su primera nota a las líneas auténticas de Mozart, se produjo una tragedia silenciosa. El último fragmento fue salvado, pero para ello hubo que encerrarlo en un marco ajeno. La voz genuina del genio se mezcló para siempre con la del epígono. La fuente pura se enturbió. Fue el final simbólico de toda la historia. El gran sistema de Mozart no solo se desintegró, sino que su último y más sagrado artefacto fue irreversiblemente alterado, marcando el fin definitivo de una era. La gran síntesis creada por Mozart resultó ser demasiado compleja, demasiado personal, para sobrevivir a su creador. Fue como un organismo vivo único que tras la muerte se descompone inmediatamente en sus elementos químicos más simples. Esos elementos, sus melodías, sus armonías, sus ideas, fueron tomados y utilizados por otros. Pero el organismo mismo, la propia esencia viva en la que todas esas partes estaban unidas en un todo indisoluble, murió con él el 5 de diciembre de 1791.
Después de que el gran sistema se desmoronara, sobrevino el largo siglo XIX, un siglo de olvido. No, el nombre de Mozart no fue olvidado. Al contrario, fue canonizado, transformado en un ícono, en el genio solar, en el Rafael musical. Pero esa fue la forma más insidiosa de olvido. Detrás de esa imagen brillante, pero plana, fue sepultado el Mozart real y viviente, complejo, contradictorio, a menudo sombrío y rebosante de energía demoníaca. Su música se siguió interpretando, pero ¿de qué manera? Las enormes orquestas románticas, con su sonido denso y aterciopelado, desdibujaban sus líneas nítidas y pulcras, transformando su pasión en sentimentalismo. Sus óperas eran despiadadamente mutiladas, mejoradas, insertando números ajenos y eliminando escenas enteras que parecían demasiado atrevidas o incomprensibles. El mundo admiraba una versión bella, pero segura de Mozart, un mito conveniente, mientras que su genio auténtico y radical yacía en el olvido, como un manuscrito escrito en una lengua que todos habían olvidado descifrar. El momento del redescubrimiento no fue una epifanía súbita, fue un proceso largo y meticuloso que comenzó no en la sala de conciertos, sino en el silencio de una biblioteca. El primero en intentar reunir de nuevo los fragmentos del universo destrozado fue el erudito austriaco Ludwig von Köchel. En 1862 publicó su trabajo titánico, el catálogo cronológico temático de todas las obras musicales de Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso catálogo Köchel. No era una simple enumeración. Fue la primera hazaña científica de la historia, un intento de recopilar, identificar y sistematizar todo lo que el compositor había creado. Köchel, como un arqueólogo genial, despejó años de rumores, errores y falsificaciones, creando el primer mapa preciso del legado mozartiano. Este catálogo se convirtió en el cimiento sobre el cual fue posible el segundo nacimiento del genio. La verdadera reanimación, sin embargo, ocurrió ya en el siglo XX y fue llevada a cabo por músicos revolucionarios. Directores e intérpretes, principalmente los defensores de la llamada interpretación auténtica, se plantearon una pregunta simple pero radical. ¿Cómo sonaba realmente esta música en vida de Mozart? Comenzaron a eliminar de las partituras la gruesa capa de pátina romántica. Renunciaron a las orquestas gigantescas en favor de formaciones más pequeñas y compactas. Sustituyeron los pianos modernos por los ligeros y vibrantes clavecines de martillos que el propio Mozart tocaba. Estudiaron sus cartas para comprender qué tempi tenía en mente, y el efecto fue similar a la restauración de una pintura antigua y oscurecida. De repente, bajo la capa de barniz, surgieron colores genuinos, deslumbrantemente brillantes. La música de Mozart dejó de ser simplemente hermosa. Resultó ser incisiva, enérgica, llena de dramatismo y a veces impactante. El mundo volvió a escuchar su voz, y esta resultó ser la voz de un contemporáneo nuestro. Así, contemplamos cómo cada nueva época reinterpretaba a Mozart a su manera, proyectando en él sus propias vivencias. El siglo XIX era del romanticismo, urgía un predecesor para su deidad musical, Beethoven, y forjaron la imagen de un Mozart niño, sí, divino, pero ingenuo, un heraldo que prepararía el terreno para la irrupción de un titán genuino. Fue una exégesis cómoda, sí, pero errónea, que solo vislumbraba en Mozart la armonía y la luz, soslayando por completo su honda y trágica dimensión. Engendraron el mito de un Mozart querubín, etéreo y revoloteante,
pues su propia era estaba subyugada por la noción de la lucha trágica. El siglo XX, tras haber sobrevivido a 2 guerras mundiales, al colapso de imperios y al horror existencial, estaba listo para escuchar a otro Mozart. La angustia, la ambigüedad, las zambullidas súbitas en el abismo de la desesperación que se ocultaban tras la brillante superficie de su música, todo ello resonó de repente con una familiaridad punzante. Los filósofos existencialistas no vieron en su Don Giovanni una mera historia de un libertino, sino un drama sobre la libertad humana y sus aterradoras consecuencias. Historiadores y músicos dejaron de verlo como el niño sol y distinguieron una personalidad compleja, lacerada por las pasiones. Esta nueva visión fue brillantemente encarnada por el director Milos Forman en su película Amadeus. Aunque impreciso en los detalles históricos, logró lo esencial. Asesinó a la muñeca de porcelana y reveló al mundo a un ser humano vivo, genial, vulgar, sufriente y sí, también risueño. Este segundo alumbramiento no fue un mero regreso, fue un hallazgo. No nos limitamos a recuperar al Mozart del siglo XVIII. Descubrimos en él a un interlocutor eterno. Resulta que su música, gestada en la era de las pelucas empolvadas y los minuetos, nos habla de nuestro propio mundo, con su caos, su búsqueda de sentido, su frágil belleza, con mayor elocuencia que la obra de muchos artistas contemporáneos. El genio olvidado no solo fue reanimado, nació de nuevo para no perecer jamás. Así pues, volvemos a la tumba sin nombre en el cementerio de San Marcos, donde nuestro periplo dio comienzo. Partimos de una pregunta paradójica. ¿Cómo pudo un genio, colmado de gloria, terminar sus días en la miseria? Ahora, tras haber recorrido este sendero, constatamos que el círculo se ha cerrado. El problema contra el que Mozart luchó con tanta desesperación no ha desaparecido. Simplemente ha mutado. Intentó liberarse de las cadenas de un señor feudal, solo para caer en la esclavitud de 1000 caprichosos comitentes y de un mercado inmisericorde. El creador actual, al intentar sacudirse los grilletes del empleo corporativo, cae en la dependencia de un amo aún más desalmado. El algoritmo impredecible, la tiranía de los me gusta, y las tendencias en constante mutación. La jaula ha mudado su forma, pero no ha desaparecido. Y esto nos conduce al principal y, a la vez, irresoluble enigma de toda su historia. La música de Mozart es la prueba más palmaria e irrefutable de que el universo se erige sobre los principios de la armonía, la razón y la luz. Nada en ella es azaroso, cada nota es lógica, cada frase la perfección misma. Es un argumento sonoro en favor de la idea de que el mundo puede y debe ser ideal. Pero su propia vida es una refutación igualmente convincente y, sin embargo, cruel. Y al contemplar esta bicentenaria odisea del genio, su lucha, su triunfo y su tragedia, surge la última y más crucial pregunta, para la cual no existe ni puede existir una respuesta sencilla. ¿Es acaso el destino de Mozart un arquetipo eterno e inmutable, condenado a repetirse una y otra vez? ¿O tenemos nosotros, la humanidad, finalmente la oportunidad de romper este ciclo vicioso, aprendiendo a valorar y apoyar al genio en vida y no solo a llorarle y canonizarlo tras su muerte?